Una mirada a la vida y obra de Armando Duvalier. Armando Cruz Reyes, quien con el tiempo sería conocido como Armando Duvalier, fue un escritor cuya obra es de gran relevancia en la literatura nacional. Nació en Echegaray, municipio de Pijijiapan, el 26 de agosto de 1914. Sus padres fueron el señor Quintín Cruz Trinidad, originario de Pijijiapan, capitán segundo de caballería y miembro de la Legión de Honor Mexicana, y la señora Antonia Reyes García, nacida en Toluca, Estado de México. Realizó los estudios básicos en su tierra natal y la preparatoria en Tapachula de Córdoba y Ordóñez. Por estos años, Armando empezaría a leer poesía, cuentos, novelas y descubriría parte de la cultura negra por Vicente Adul. Años después, el poeta le dedicaría su famoso poema Vámonos al vodú canto negro. Vicente Azul está triste porque ha contemplado el mar. Vicente Azul está triste y entre sus labios murmura ñániga fárfara elás, ñániga fárfara elás, una canción en patúa. Vicente Azul tiene un ojo porque el otro lo fue a enterrar por jugarse a cuchilladas a una negra de Tonalá. Mas dice que para ver lo poco que hay en el mundo, con uno le sobra y ya. No falta ninguna fiesta para cantar y bailar, décimas y zapateados, pero borracho lo olvida porque es un negro jugado que solo sabe llorar. Al concluir la preparatoria, el joven Armando partió junto con dos guajolotas en un incómodo ferrocarril a la hoy Ciudad de México. Allá se matriculó en la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió literatura española y luego ciencias sociales. Pero fue una etapa difícil para el poeta. En varias ocasiones brincó las bardas de la Castañeda, famoso hospital psiquiátrico, y se hacía pasar por indigente para recibir un plato de comida. Algún periódico le dio la oportunidad de laborar en sus filas y pronto adquirió renombre. Fundó los periódicos Renovación y Andamio entre 1938 y 1939. Y en este año de 1939, aunque la portada diga 1940, publica su primer libro, Antología de Poetas Chiapanecos, donde reúne a una docena de escritores a quienes Duvalier consideraba de lectura importante. Y en el prólogo que escribió ya se podía apreciar su estilo experimental, pues está escrito en prosa blanca, es decir, sin ningún signo ortográfico. En la década de los 40, Armando Duvalier iniciaría su carrera como profesor. Impartió clases en la Escuela Nacional Preparatoria y de 1941 a 1942 se desempeñó como promotor artístico de Radio Universidad de México. Esta, aunque muy poco comentada, es una faceta importante del poeta. La promoción de la cultura, la lectura y la alfabetización estuvo a cargo en la campaña estatal de alfabetización de Chiapas de 1944 al 45. Mientras continuaba sus responsabilidades institucionales, el poeta se dedicaba a entrevistar a escritores, a poetas, artistas visuales, promotores culturales. Algunos de sus entrevistados fue el escritor Agustín Haro y Tamaris, y con su hija Carmen Haro, Armando contraería nupcias y tendría 3 hijos, Armando, Agustín y Antonio. En 1943 publica Tibor, el primer libro de haikus escrito por un chiapaneco. Con su suegro conversaría sobre la poesía oriental y sobre temas sociales, y con su apoyo el poeta ingresó a las filas del bloque de obreros intelectuales, quienes luego le editarían algunos de sus libros. Durante estos años también sería reconocido como un buen crítico literario y ensayista,
Sus diversas publicaciones en revistas y periódicos dieron testimonio de su destreza literaria, pero fue especialmente reconocido en 1945 por su libro Trayectoria Poética de Leopoldo Ramos, poeta sonorense, quien fue telegrafista de Francisco Villa. El prólogo de Duvalier es un minucioso análisis estructural de la poesía de Leopoldo Ramos que llamó la atención de los especialistas de la época. Un año después, Duvalier publica, con el hermano Francisco de Asís, su primer poema de largo aliento, publicado por la editorial Surco. Surco editaría también Tibor y la ya mencionada crítica a la obra de Leopoldo Ramos. Armando viajaba continuamente de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México y sería muy conocido en distintos estados de la República Mexicana por su labor como periodista, pero a finales de la década de los 40 es cuando empezaría a tener mayor relevancia su oficio de poeta. Tuvo a su cargo de 1947 a 1948 Chiapas Nuevo, y este año, 1948, sería muy importante. Obtuvo el primer lugar en poesía en el concurso convocado por la colonia chiapaneca en la Ciudad de México. Este primer galardón, en diciembre, obtendría el premio en el concurso que es de Chiapas, por su poema La Niña de Tonalá. Y junto a otros intelectuales, fundaría el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, movimiento cultural de tremenda importancia que reunió a artistas, escritores y científicos cuyos aportes a nuestro estado son aún visibles. También publicaría Elocuencia del Corazón, poemario del corte lírico, donde se aprecian atisbos de lo que sería la retornela. Los años 50 fueron muy productivos. De 1948 a 1950 sería jefe de Departamento de Prensa y Turismo del gobierno de Chiapas y director de la Biblioteca Pública del Estado hasta 1951. Y en 1952 fundó en Chiapa de Corzo el Museo de la Laca, del que fue director durante 34 años. En este año también empezó a dirigir el Museo Regional de Antropología, el cual tuvo a su cargo hasta 1982. Estuvo activo en varias organizaciones como la Generación Revolucionaria, Unificadora de Artistas, el ya mencionado Bloque de Obreros Intelectuales, la Organización Periodística de Cooperación Indoamericana, entre otros. También fue miembro activo del Seminario de Cultura Mexicana, de la Asociación Americana de Periodistas, la Asociación de Artistas y Escritores de la Ciudad de México y la Asociación de Periodistas de México. Así pues, fue importante activista y participó en distintos movimientos como varios de sus contemporáneos, que también nacieron en 1914. Efraín Huerta, Julio Cortázar, José Revueltas, etc. En estos años, escribe poesía y cuento. Tiene profundo interés en la poesía oriental, la poesía negra, la regional y las vanguardias literarias, pero también en la lírica. En 1954 aparece Retornela y otros poemas. La Retornela, a decir del mismo Duvalier, es una composición literaria formada por 4 estrofas de 3, 4 o 5 versos, cada una en la que se repiten sucesivamente las rimas y los versos finales de la primera y segunda estrofa, en la tercera y la cuarta siendo propia para los temas líricos. De la poesía con temática regional sobresale el poema Cuando te nombro Chiapas, que en 1955 obtiene el primer lugar en los Juegos Florales de la corresponsalía del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas en Comitán. En el marco del centenario de la ciudad, este poema se publicaría en 1956 y en 1958 se reeditaría, ambos por el Bloque de Obreros Intelectuales. Chiapas. Para nombrarte es necesario llevar entre suspiros tu presencia y arrancarle a los ojos la elocuencia para vestir tu corazón agrario. En tu nombre aprendí el abecedario,
que llenó de violines mi inocencia, y por eso te di la residencia donde sueña un jacinto solitario. Me llevo floreciendo en los oídos la música que siembra tus esquilas, y en un verde suspiro tus aromas. Me llevo en los carmines tus latidos, en los ojos tus dulces clorofilas, y en la voz tus parvadas de palomas. En 1958 aparece una de las obras más significativas de Armando Duvalier, Mariposas de laca, tancas y haikus. Esta obra bellamente ilustrada, con grabados del pintor, grabador y muralista de Michoacán, Adolfo Mexiac, no únicamente contiene haikus y tancas, también otras formas de creación orientales. Mariposas de laca sería reeditada por el Coneculta Chiapas en el año del 2002. Jicalpestles. ¿Qué manos indias pusieron alrededor de estas lacas el crepúsculo de México? Ya habíamos dicho que Duvalier es instructor de la poesía oriental en Chiapas. En carta fechada en 1965, dirigida al también escritor Eliseo Mellanes Castellano, quien en el prólogo del libro del doctor Amadeo León Brindis, Lira Provinciana, afirma que este era el introductor del género en Chiapas. Armando Duvalier señala a Mellanes que él era el introductor del género en Chiapas, pues años anteriores se había publicado Tibor. Sobre los cuentos, el más conocido es Pagre Piegra, ilustrado por Ramiro Jiménez Pozo. Con esta obra, el Premio Nacional de Cuento otorgado por el diario El Nacional en 1957 y posteriormente Keith Dixon traduce al inglés el cuento y lo publica con la Universidad de Arizona en 1964. Pero publicó otros cuentos. Algunos aparecen en importantes revistas como En los Altos de Jalisco y Hojas que el viento arrastra, y otros como El flautista maya en periódicos. Sus cuentos abordan temas regionales, paranormales, sociales, políticos e históricos, y que al igual que su poesía, su prosa persigue un estilo experimental. El año de 1961 también es importante en la carrera de Armando Duvalier. Publica la poesía de José Emilio Grajales, considerado uno de los mejores ensayos sobre el autor del himno a Chiapas. También publicó Poesía Negra Americana, una antología que reúne poemas de autores como Pablo Neruda, Emilio Vallagas o Nicolás Guillén, a quien nuestro autor conoció en la casa de la muralista y poeta mexicana Aurora Reyes, y en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas organizó el recital de poesía negra. Hay varios especialistas que han estudiado esta etapa literaria de Armando Duvalier. Por ejemplo, Roberto López Moreno o Ricardo Cuellar, quien en el segundo tomo de Armando Duvalier, Vida y Obra, publica Ulámida, poemario inédito, así como otros ensayos que el poeta publicó respecto al tema de la negritud. Y el alquimismo, la propuesta vanguardista de Duvalier, apareció con la publicación de la obra Tribulaciones por un joven dinosaurio. Aunque 20 años antes, Armando ya vislumbraba la posibilidad, como él bien dice en una nota de su libro, Un ángel amasando sus teléfonos, se juntaba con algunos amigos en el café El Volador o en los bodegones de la Merced para hablar de poesía y de crear una vanguardia poética que Armando posteriormente consolidaría. El alquimismo es una poética sólida de carácter vanguardista que busca, como el mismo Duvalier lo dice en su manifiesto publicado en el suplemento cultural oral del Diario de Chiapas, convertir las ideas en el oro de la poesía. Se trata de un símil
con los estudios de la alquimia clásica, donde destacan importantes filósofos como Nicolás Flamel, Basilio Valentín e Irineo Filaleteo, quienes intentaron crear la fórmula que convertirá los metales en oro. Al leer los poetas alquimistas se puede apreciar la influencia de Jean-Arthur Rimbaud y otros poetas simbolistas, el dadaísmo, el futurismo, el cubismo y el surrealismo, entre otras, como las vanguardias americanas, el modernismo del fundamental Rubén Darío o el creacionismo del poeta Vicente Huidobro. En vida, Armando publicó 4 poemas alquimistas: Tribulaciones por un joven dinosaurio, en 1961 por el bloque de obreros intelectuales La Niña y su hipotenusa. Apareció en 1963 bajo el sello del Seminario de Cultura Mexicana, y en esta época Armando daría conferencias y recitales, sobre todo en la UNACH y en los museos que dirigía. En 1986, Rodrigo Núñez Editores publica el libro Poemas Alquimistas, que recoge los 2 poemas ya mencionados, y Mi novia fue una bicicleta náutica, y Madrigal apasionado a Ténfora. Fue hasta el año del 2014, a propósito del centenario de su nacimiento, cuando se publicó Un ángel amasando sus teléfonos, escrito en 1960, y en el 2017 aparecen los 2 tomos Armando Duvalier, Vida y Obra, donde se recogen otros poemas alquimistas. También en ese año, en Guadalajara, Jalisco, se publica una selección de poemas alquimistas. Y en el 2019, por sus 105 años, el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y Creación Literaria de Chiapas publica una plaqueta con algunos de estos poemas. Las vanguardias literarias son efímeras, tienden a ser grupales, aunque hay casos excepcionales como Nicanor Parra, trastocan a otras ramas del arte y tienen manifiesto. El alquimismo fue efímero, tiene un manifiesto y fue grupal. En la dedicatoria del poema Tribulaciones por un joven dinosaurio, Duvalier menciona al periodista Ramón Rosenberg Mansilla como el primer poeta alquimista. De Mansilla solo se conoce el libro Los días obsoletos y el poema Cuando golondrines en Chicago. Hay una dedicatoria para el poeta Rodolfo Cruz García, a quien Duvalier considera uno de los primeros poetas alquimistas. El alquimismo trastocó a otras ramas del arte, específicamente las artes visuales. Ramiro Jiménez Pozo, uno de los máximos representantes de las artes visuales en Chiapas, desarrolló la técnica alquimista en la pintura y en el dibujo. A mitad de los 80, Armando retorna a las formas líricas y publica Dame la palabra y la música florida. En 1985 hizo Conozco, poemas. En 1986, en este año es premiado por su trayectoria al frente de los museos que dirigió y se reedita con el hermano Francisco de Asís. Y también obtiene el premio Chiapas, que es el premio más importante que el gobierno otorga a un artista o científico. En 1988 obtiene un reconocimiento por su labor en el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Y el 14 de julio de 1989 falleció por una insuficiencia cardíaca en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En 1990, la maestra Elba Macías rescató un poemario de Armando, de Azucena Dorada es la niña. Se trata de un escrito que el poeta había metido a un concurso. La maestra Elba prologa este libro y en 1992 se publica Te suspiro dorado Pijijiapa. Sin duda, Armando Duvalier, como bien decía el apreciado José Luis Castro Aguilar, fue un pilar de la literatura de Chiapas. Y su literatura es aporte notabilístico que, sin dejar de prestar atención a su mundo, su tiempo y su cultura, como han hecho todos los grandes autores, logró concebir lo universal. De Azucena Dorada es la niña, a mi sobrina
Nora Cruz Hernández. Qué hermosa es la dulce niña que conocí una mañana, cuando salió de la iglesia entre música y campanas. Su rostro tiene el color de una azucena dorada, porque nació en un vergel que está cercano a las playas. No hay colonia que no sepa de su belleza y su gracia, y por eso los galanes no dejan de cortejarla. Es una hada encantadora, pues simplemente cuando habla se llena toda la calle con la dulzura de flautas. Cuando se pone a cantar, por la noche o la mañana, la acompañan con su cítara los ángeles de su guardia. Y cuando llega a reír, aunque se encuentre en su casa, dos nubecillas se tiñen ligeramente de grana. Si baila con la marimba, en los patios o enramadas, hasta las aves se acercan para poder admirarla. Cuando alguna vez suspira por una ilusión romántica, todas las flores se aprestan a crecer pero aromadas. Qué hermosa es la dulce niña, con música en la mirada, paloma azul de mi tierra, flor de oro de Pijijic.